En una jornada donde se presentó hasta ahora con cielo cubierto, los santafesinos estamos mirando al cielo, pero también al río, y rogando que no se presenten lluvias que compliquen la situación de las casi 300 personas que son evacuadas y que están sufriendo esta crecida del río Paraná. Todos lo seguimos muy de cerca y por supuesto mucho más las autoridades, por eso estamos en comunicación telefónica con Andrea Balsaña, la directora de comunicación del municipio santafesino, a cargo por supuesto de todo este comité de emergencia. Andrea, buenas tardes, te saludamos, ¿cómo nos recibís? Los escucho muy bien, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, antes de preguntarte puntualmente respecto de las últimas recorridas, estamos viendo imágenes de lo que pasa en estos momentos en uno de los pilotes del puente colgante. Bien enfrente a nuestro canal vemos efectivos, presumimos que es anfibios, que están aparentemente tratando de liberar la zona de Camalotes. Seguramente vos tenés más datos respecto de eso, ¿qué nos podés contar? Sí, es una de las decisiones que se tomó ayer cuando se hizo la reunión del Comité de Gestión de Riesgo que encabezó el intendente José Corral y donde se planteó que se haga un seguimiento especial del estado de los puentes que comunican y que están afectados por esta crecida, así que hubo una coordinación entre la provincia, Dirección Nacional de Vialidad y por supuesto las fuerzas de seguridad para hacer los estudios necesarios que tengan que hacerse, y se solicitó esta intervención para retirar los camalotes de los pilotes del puente colgante. O sea, no solamente en el puente colgante, sino en otros puentes está pasando eso. En principio se priorizó el puente colgante y después se va a hacer un seguimiento del estado de todos los puentes que rodean la ciudad. Andrea, antes de continuar con la entrevista, te pido por favor si podés bajar un poco el volumen de algún televisor que esté ahí cerca tuyo, porque se nos produce un acople importante y nos vamos a escuchar un poco mejor. Consultarte, ¿qué puede pasar si se acumula estos camalotes en el pie del puente colgante? Bueno, eso es un relevamiento técnico que se hace en los estudios batimétricos para la cuestión, para la situación, pero hay que seguir supervisándolos. Por el momento, los estudios que, según informaron en el día de ayer, los estudios que se hicieron hasta el momento no presentaban ninguna novedad que deba tenerse en cuenta, pero como es una crecida extraordinaria la que ya estamos teniendo en nuestra región, esto va a ser algo que tenga que hacerse un seguimiento permanente, ¿no? Claro. Para evaluar el estado de todos los puentes y la comunicación. Andrea, ¿cómo arrancó el día de hoy, digo, en materia de recorridas o de relevamientos por las zonas más críticas? Bueno, hoy estuvimos con el intendente visitando el campamento que tenemos armado en la zona de Vuelta al Paraguayo, en el ingreso a Alto Verde, supervisando un poco que esté todas las tareas de asistencia llevándose adelante, y continuamos la evacuación que estamos haciendo en forma preventiva en el barrio Colastina Sur, que como ustedes saben es un barrio que tiene una defensa que es precaria, que no está consolidada y que por lo tanto necesita ser evacuado cuando el río supera los 6 metros, como este caso. Entonces, la verdad que hicimos un operativo que comenzó el lunes informando a los vecinos y conversando con ellos. Ayer estuvimos allí con presencia de Cruz Roja, del Ejército, todos los organismos municipales y provinciales colaborando, y en el día de hoy prácticamente ya tenemos evacuadas la gran mayoría de las familias que viven en Colastina Sur, porque el riesgo de la altura que está teniendo el río para ese sector es importante, y por eso es importante hacer la evacuación ahora cuando el agua todavía no ingresó, ¿no? Andrea, teniendo en cuenta el informe que recibe el Comité de Emergencia por parte del Instituto Nacional del Agua, del Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué puede pasar con el tiempo? ¿Hasta cuánto se estima que puede llegar a crecer el río Paraná y cómo va a afectar a esta zona? Bueno, el informe del Instituto Nacional del Agua indica que el río va a seguir creciendo y que puede llegar a los 6,50 metros la semana próxima. Todo esto puede tener variaciones de acuerdo a las condiciones climáticas. Ustedes saben, bueno, ahora estamos con una alerta a corto plazo por lluvias aquí en la ciudad, pero los pronósticos prevén que entre el sábado y domingo hasta el martes se den lluvias de distinta intensidad en toda la región y sobre todo en las cuencas superiores que alimentan el río Paraná, así que vamos a tener que, como estamos haciendo, seguir supervisando día a día cuál es la previsión. Con los datos que tenemos estamos ante la presencia de una crecida extraordinaria, y por eso, como decía también ayer el ingeniero Paoli, esta es la primera onda de crecida y por eso hay que seguir
preparados. Nosotros estamos funcionando de manera permanente en el Centro de Operaciones de la ciudad y coordinando con los otros organismos provinciales y nacionales para atender la emergencia. Andrea, a ver, dos cosas que dijiste en el transcurso de esta comunicación que no puedo dejar de preguntarte. Primero, en dos oportunidades dijiste crecida extraordinaria y después primera onda de crecida. ¿Eso qué supone? ¿Que podemos hablar de un río que puede superar los 7 metros? Todavía no hay estimaciones de esa altura. Lo que sí señalan los expertos es que esta es la primera onda de crecida, es decir, que cuando pase este primer pico, que puede suceder entre este fin de semana y la semana que viene, el río va a seguir alto, es decir, que no va a tener una baja sustancial. Y ustedes saben que estamos en presencia del fenómeno El Niño, que eso produce lluvias superiores a las normales en toda la región del litoral, y entonces cuando caigan lluvias superiores a las normales, eso aumenta el caudal de los ríos. Por lo tanto, nosotros estamos previendo, trabajando con este escenario, ¿no? Esta primera onda de crecida, que esperemos que la semana que viene esté alcanzando los máximos caudales. Después a lo mejor puede haber una pequeña baja, pero el río se va a mantener alto. Ustedes están proyectando las imágenes que realmente son muy elocuentes por sí mismas, ¿no? De la cantidad de agua que está ingresando en nuestra región. Es el río Paraná que está tomando todo su valle de inundación para transitar esta crecida, ¿no? En el monitoreo que ustedes hacen en cuanto a la situación de las defensas, ¿en qué estado están? Bueno, se hace un monitoreo diario de todos los terraplenes de defensas y hay una guardia especial instalada en la zona de Colastines Sur, porque como les decía, esa defensa es precaria, entonces corre riesgo con esta altura de río, y si llueve corre más riesgo de una posible o un sobrepaso o una rotura. Por eso se decidió, el intendente dio la orden de evacuación de Colastines Sur para que las familias estén en un lugar seguro. Ya se han trasladado más de 130 familias entre ayer y hoy. La gran mayoría se ubican en casas de familiares o de conocidos. Nosotros dispusimos un depósito para que instalen y trasladen todos los muebles y las pertenencias de mayor valor. Y también hay un grupo de unas 20-25 familias que están radicadas en los módulos que instalamos al ingreso del barrio. Andrea, vos decías en Colastines Sur, ya se sabe desde las últimas horas, los últimos días, evacuación preventiva. La incógnita es qué pasa con Colastines Norte. Por ejemplo, a ver, si no me equivoco, hasta Callejón Laborié es jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. Sí, por supuesto. Son defensas distintas. Todo el anillo defensivo de Colastines Norte, Rincón y un sector de Arroyo Leyes está siendo supervisado tanto por los técnicos del municipio como por técnicos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, porque eso es un solo anillo de defensa. El río no reconoce ni diferencias jurisdicciones, así que se requiere una supervisión permanente. Con la altura que estamos previendo en esta primera onda, en principio no tendría que haber inconvenientes. ¿Sí? Nosotros estamos para esta crecida entendiendo o evaluando escenarios más conflictivos en todos los barrios que están asentados fuera de las defensas. Por eso todo el sector de Vuelta del Paraguayo, todas las familias que están radicadas en torno de las 168 en zonas bajas o en la zona de islas son las que primero se afectaron. A ver, con estas alturas, Colastines Norte no estaría en riesgo. En principio no, con esta altura no estaría en riesgo. Lo que sí tenemos que tener presente que una lluvia nos va a generar algunas complicaciones, porque ya están dispuestos el cierre de todas las compuertas. Ustedes saben que la ciudad está rodeada por terraplenes de defensa que tienen un sistema de bombeo para extraer el agua cuando llueve. Entonces, cuando el río está alto, se bajan las compuertas, no se saca el agua por gravedad y toda el agua de lluvia que caiga va a tener que extraerse por bombeo. Por lo tanto, eso va a llevar algún tiempo más que el habitual para el escurrimiento del agua. Andrea, aprovecho para preguntarte. Cuenta algunos barrios que están radicados en lo que eran zonas de reservorios, ¿no? Pero en principio no tendríamos que tener más que este tipo de inconvenientes. Aprovecho para preguntarte, ¿en qué estado está la zona de reservorios del lado oeste de la ciudad, del reservorio del río Salado, teniendo en cuenta que, bueno, allí también hay un importante registro de crecida del río Salado, y cómo están las estaciones de bombeo? Porque siempre, cuando llueve mucho, también se nota la acumulación de basura en esa zona. Sí, por supuesto. Nosotros también se hace la supervisión. El río Salado no está teniendo por ahora una altura significativa, salvo en la parte de Santo Tomé por el efecto de embalse del río Paraná.
Toda la defensa del oeste está muy consolidada y no tiene inconvenientes, y están todas las estaciones de bombeo con todos los protocolos activados para funcionar. Bueno, muchas funcionan en forma permanente sacando agua, ¿no?, de los reservorios. Así que eso está siendo supervisado. Por supuesto, el tema de la basura es un problema en la ciudad de Santa Fe, y lo sabemos los santafesinos, no solo en nuestra ciudad. Las basuras tapan los desagües y puede ser uno de los principales obstáculos cuando necesitamos que todo el sistema funcione bien. Así que el pedido a los vecinos es extremar las recomendaciones en este caso, ¿no? Esta es una época que suele hacerse mucha poda, que se saca mucha basura vinculada a lo verde, digamos. Hay que recordar que se puede sacar hasta un metro cúbico solamente. Cuando se poda un árbol o algo más grande, hay que contratar un contenedor, no dejar las ramas en la calle. Cuando hay alertas, no dejar la basura en la calle, guardarla un día más en la casa y sacarla al otro día. Es decir, algunas pequeñas acciones que cada uno podemos hacer. Por supuesto, también si detectan situaciones donde hay desagües tapados, nos llaman al 0800-777-5000, que es el sistema de atención ciudadana que funciona todos los días del año. Andrea, el municipio se sabe que para hoy todo lo que tenía previsto en materia de actividad y recreación nocturna queda suspendido, pero ¿qué es lo que pasa con los boliches que están allí a la vera de la 168? Bueno, los boliches van a funcionar y se ha dispuesto un operativo especial de control y seguridad para garantizar que la actividad se desarrolle con normalidad. En tanto, las actividades que teníamos previstos nosotros en la costanera sí fueron suspendidas, y hay que recordar a los santafesinos que está restringido el ingreso a la laguna, no están habilitadas las playas, así que mucha precaución al circular por la zona. Bueno, Andrea, ¿de qué manera se está respondiendo las demandas sociales para que no se produzcan cortes de ruta como ocurrió ayer en la ruta 168 cerca de La Guardia? Bueno, nosotros estamos haciendo... tenemos mucha presencia del municipio y del Estado provincial en la zona. Ayer se lo planteamos al secretario Escajadillo. Necesitamos un refuerzo tanto de la Policía de Seguridad Vial como de Gendarmería para evitar que un reclamo por algún problema se transforme en otro problema que afecte a más gente, ¿no? Así que también sabemos que se han hecho las denuncias del caso respecto del corte que se hizo ayer, porque ya habían sido atendidos los reclamos de los vecinos y no se justificaba de ninguna manera un corte. En ese caso, Andrea, la pregunta que nos queda a todos los santafesinos es ¿quién debe actuar? ¿Quién debe dar la orden de liberar esa ruta que, bueno, se sabe, ruta nacional, ¿no? La 168. Bueno, ayer estaba dispuesta Gendarmería y están teniendo un refuerzo sobre la ruta, así que es la fuerza que tiene la capacidad de intervención en estos casos. ¿Puede actuar Gendarmería entonces para liberar la ruta y, bueno, liberar también a la cantidad de gente que queda varada ayer, por ejemplo, hora y cuarto por la tarde, después de las 5? Sí, así es. Nosotros estamos haciendo todo lo que es la atención de los reclamos y los pedidos de las familias afectadas. Siempre tratamos de que las familias se evacúen. Hay algunas familias que quedan autoevacuadas en algún lugar o llevan su ranchito un poco más alto. Eso dificulta mucho la asistencia del Estado. Siempre es mejor que estén en un lugar seco y seguro, en uno de los refugios que el municipio tiene habilitados para eso. Así que nosotros tenemos toda la predisposición y hay mucho personal trabajando. Hay que hacer un reconocimiento al personal municipal, como de la Cruz Roja, que realmente han estado trabajando sin parar, incluso estos días de fiesta, ¿no? Bueno, Andrea, desde ya nuestra solidaridad para todas las familias que van a recibir un año nuevo, lejos de sus hogares, de su casa, en esta situación de emergencia hídrica. Y desde ya decirte que este medio, y Noti13 especialmente, seguimos ofreciéndonos como un medio de información para hacerlo responsablemente, ¿no? Dando los datos que se tengan que brindar. Sí, es muy importante, siempre decimos que se informen los vecinos por los medios locales, porque son los periodistas los que conocen cuál es la información, y también hay que evitar dejarse llevar por rumores o cosas que circulan a veces en las redes sociales y que no siempre es información chequeada, así que es preferible consultar la información oficial. Nosotros brindamos todos los días un parte de información y sabemos que los medios de la ciudad de Santa Fe tienen mucho conocimiento del tema, así que nos van a ayudar a difundir todo lo que tiene que ver con la emergencia. Andrea Balsaña, muchísimas gracias por permitir esta comunicación, y en el marco de todo esto y a pesar de todo, felicidades para esta noche, feliz año nuevo. Felicidades a todos, hasta luego. Hasta luego.